Eh, Hoy vamos a hablar de que vamos a seguir hablando, estamos haciendo una prédica, estudiando la escritura para poder entender el problema del pecado y la relación con el Señor y el problema que tenemos con el pecado. ¿Qué interfiere en nuestras vidas para tener una buena relación con el Señor y poder heredar vida eterna? Y aparte de todo, poder eh, tener bendición para nuestras vidas. Sabemos que hay muchas personas que viven en el Evangelio, hay personas que viven un Evangelio realmente que no es el mejor Evangelio, porque hay muchos que se han dedicado a destruir todo y generar y dañar a las personas y llevarlas hacia una libertad que no existe, que más que una libertad es una condena, es un estar preso en cosas que no son buenas. Entonces nosotros tenemos que tener esa, esa manera de pensar que sea según la escritura y no que el hombre interfiera en la relación que tenemos con el Señor. Si ese hombre no tiene buena intención y no, no e interfiere en una relación que tenemos con el Creador, como así una planta, una flor, un árbol, algo de esta vida, el ser, el mundo y todas las cosas que hay que tienen vida, tienen una relación con el Creador, digamos, con el universo, con todo lo que tiene que ver, todo, ¿sí o no? Tiene una relación, ellos viven, crecen ¿cómo te digo? Como, como una semilla, ¿no? Que ahora que estamos plantando una semilla, como esa semilla, agarramos una semilla y la pusimos en agua y esa semilla Germina. está germinando, está haciendo era algo muerto, digamos. Nosotros pensábamos que era una semilla simple y la plantamos y se germinó y empezó a echar raíces para abajo en el agua y cada día y un día que pasa ya tiene como 1 centímetro más de Raíz. raíz y parece mentira, ¿no? Cómo una planta empieza a crecer y después de ahí va a salir un árbol, Ujú. que va a tener por lo menos, que ni se sabe cuánto tener de vida, puede tener unos 20 años, unos 30 años y más también, y va a dar tantos frutos que puede alimentar a muchas familias, porque la palta, estamos hablando de la palta, es increíble cómo esa planta solita eh, o sea, la semilla sola, digamos, no sola, sino que estamos nosotros para que la sembremos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros esa planta no la sembramos en la tierra? Esa que germinó, no la ponemos en una tierra. La planta quizás se muere porque a pura agua no va a vivir. Y entonces hay algunos que se han metido en la relación con Dios y, y se olvidan de que, del que está escuchando, del que está aprendiendo la palabra, que es una semilla que empieza a nacer y le crean una falsa expectativa y no les enseñan la verdad a través de la escritura, sino que les enseñan lo más fácil y la libertad de que el pecado no es un gran problema para la relación con Dios. Y la verdad que el pecado es un problema cuando nosotros andamos en, en una mala relación con el Señor, Una mala enseñanza. en una mala enseñanza también. Entonces nosotros nos remontamos en el Génesis cuando el hombre fue echado del jardín del Edén. Ujú. Tuvo un problema porque el hombre fue echado, perdió toda protección y ya tuvo que vivir una vida diferente, valiéndose por sí mismo. Tampoco se le fue quitado el mundo, tampoco se le fue quitada las plantas, pero ya no vivió igual. Hay que Ya labrar la no tierra. labrar la tierra y después un montón de consecuencias más y después cada vez la tierra ya hay que ponerle eh,
hay que ponerle, ¿todo bien? Hay que ponerle los caños, ¿todo bien? Hay que ponerle los caños para tener gas, para tener una cocina, para tener la luz, para tener... ¿Cuánta cosa ahora el hombre tiene que hacer? O sea que no le es fácil al hombre tampoco. Tiene que tener un buen techo, tiene que tener una cama para dormir. Salió de la protección, no sé qué habría cuando estaba en el jardín del Edén, y cambió, y todo por causa del pecado. Y eso es una historia que pareciera una historia como quien dice, la gente a veces dice que es que piensan que es una fábula. No, no es una fábula, porque es una realidad. Porque los científicos también entienden estas cosas, muchos científicos, muchos pensadores, muchos políticos, muchas personas que están en el poder, entienden un montón de cuestiones de la Biblia. Entonces lo que el Señor nos enseña es que todos somos dueños de creer en Jesucristo y que Él nos pueda salvar y libertar. No necesitas tener ningún diploma de ninguna universidad, ni ser rico, ni ser pobre, ni nada. Lo único que tienes que tener es un corazón dispuesto a creer en el Salvador para que uno pueda heredar la vida eterna haciendo una vida bien como el Señor manda, en una vida que no es forzada para no andar en el pecado, que el pecado es maldad absoluta de decidir dañar a alguien o dañarte a vos mismo, y si no, Jesús manda que nos esforcemos para andar en el bien. Y yo no soy una persona que soy totalmente perfecto, ni soy perfecto, pero tampoco soy uno que me voy a dejar arrastrar por el pecado así como sí. Hoy, en estos días, nosotros tenemos una decisión, nosotros tenemos una decisión que no tenemos que continuar en el pecado. Entonces la Biblia habla en Jesucristo. En ese momento del Génesis el hombre sale por su pecado, sale del jardín del Edén, y Jesucristo acá lo vuelve a reiterar en Lucas 13:22, dice esto. Dice en el 13:22, el Lucas 13:22, acá. Dice, la puerta estrecha a la vida. Viajaba Jesús por las aldeas y ciudades y enseñaba mientras iba a Jerusalén. Cuando alguien le preguntó si eran pocos los que se salvaban, entonces Jesús le dijo, acá le preguntaron si eran pocos los que se salvaban. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar pero no podrán. En el momento en el que el Señor de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera llamarán a la puerta y empezarán a decir, Señor nuestro, ábrenos. Parece ser que acá la gente no era muy esforzada, parece que hay algunos que no se esforzaron. Entonces ellos pensaban que estaban con el Señor. Entonces le piden por favor que les abra. Pero estas personas no se esforzaban, estas personas vivían una vida, ¿cómo se dice? Un 80% para el mundo y un 20% para agradar a Dios. Y ese no es el verdadero mensaje que habla Jesucristo. Dice, vamos a volver, seguimos todavía en la lectura, voy a leer todo de corrido para después explicar, porque si no... Pero contestando él le dirá, digo que no sé de dónde son. Luego ustedes empezarán a decir, hemos comido y bebido frente a ti, y enseñaste
en nuestras plazas, ellos están hablando de Jesús, y Él les dirá, no sé de dónde son, apártense de mí, hacedores de falsedad. La falsedad. Así será el lamento y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes serán arrojados fuera. Entonces vendrán del oriente y del occidente, del sur y del norte, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Lo que está diciendo acá el Señor, que la puerta estrecha a la vida. Acá le dice que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán, en el momento que el Señor de la casa se levante y cierre la puerta. Está diciendo que muchos van a intentar entrar cuando el Señor ya cierre la puerta, y a esas personas se les cerró la puerta por causa de su falsedad, porque eran hermanos falsos, que andaban en la falsedad, mintiendo y diciendo mentira y hablando ahí andando en la maldad, porque acá le dice Jesucristo, hacedores de falsedad, personas que son falsas con su hermano, que son falsas mujeres que son falsas con su esposo, hombres que son falsos con su mujer, hombres que son falsos con sus hijos, hombres que son falsos en decir que son cristianos cuando andan en el pecado. Nosotros, si andamos en el pecado, somos personas falsas. Por esa razón no van a entrar y van a tener el crujir de dientes. Van a crujirse los dientes del miedo y del temor y del terror que les va a tocar. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó en los días de Noé. La gente se burlaba y quería andar en la falsedad, porque andar en el pecado es falsedad. Porque el Señor dice, eso no es bueno para ti, eso no es bueno para ti, el pecado no te va a llevar a conducir, no te va a conducir a ningún lado. Y yo estaba pensando en los deleites de la carne, qué lindo que son, cómo el cuerpo se deleita y cómo cuando uno piensa y dice, wow, qué deleite, ¿no? Y cómo se deleita uno, pero pensar que el deleite es por un rato, ¿no? Así en lo que sea, ¿no? En cualquier tipo de pecado, porque la carne medio que le gusta, ¿no? Pero te trae tanto problema de por vida. El pecado. Acá le dice Jesucristo, parece ser que les dice, y luego ustedes empezarán a decir, hemos comido y bebido frente a ti y enseñaste en nuestras plazas. Jesús enseña a través de un hermano en las plazas. Han comido y han bebido con gente que predica la verdad. Y ha enseñado gente en las plazas el buen evangelio de Jesucristo. Hablemos del buen evangelio, pero ellos decían que como estuvieron con esas personas que predicaban el evangelio, ellos decían que tenían el derecho a entrar, pero solamente eran personas que oían, pero que no se involucraban de lleno en una vida santa, sino que buscaban la aparente comodidad, que no era ninguna comodidad, porque si uno tiene dos señores, o está con el uno o está con el otro, y a veces las personas tienen señores de por medio, que es el trabajo, el dinero, y primero la familia, y primero esto, y primero lo otro, y primero todo, un montón de otras cosas menos el agradar al Señor, el baile, la drogadicción, la prostitución, el adulterio, la fornicación, la mentira, el juego y todo lo malo antes que el Creador.
El Señor en toda la parte del Nuevo Testamento dice a las personas que se arrepientan y no pequen más, ¿sí o no? Ujú. Que no hagan libertad del pecado. Hay gente que ha vivido pecando toda su vida y después se arrepiente porque hay personas que han vivido en la droga o en trabajos, como se dice, ese trabajo de la calle, ¿no? Vendiendo su cuerpo y después se cansan y después están hastiadas y quieren volver y dicen, dónde está ese creador? ¿Dónde está ese Señor? Y se arrepienten. Y son personas tan preciosas, se arrepienten con tanto fervor, se arrepienten de tan corazón, y su vida cambia y nunca más vuelven a hacer lo que hicieron. Y son unas personas extremadamente preciosas, con una herencia preciosa, y están esperando, o cuando van a morir, porque uno muere de viejo, saben que el Señor las va a llevar a la Nueva Jerusalén por la eternidad, por haber creído en Jesucristo, que Él murió y resucitó, y es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, y Él nos manda que nosotros tengamos fe en Él, ese Cristo resucitado. No es el Cristo que nos muestra en una imagen. Eso es una mentira total. Ya Él es un vencedor superpoderoso. Amén. Entonces, el Señor siempre llamó al arrepentimiento a las personas. Sí, en el 13:4 les Sí. dice, mira lo que les dice ahí en el 4. A ver qué dice. Dice en el 4. Levanta un poquito la basis porque no se escucha bien. O pensaban, dice desde el 2. Pero Jesús les contestó diciéndole, ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores? Estabas llamando al arrepentimiento aquí a las personas que Sí. les estaba predicando. ¿Piensan ustedes que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos y por eso les ocurrió así? Ya verán lo que les pasó. Murieron en la torre de Siloé. No, más bien les digo que también todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. ¿Piensan que aquellos 18 quienes les cayó encima la torre de Siloé y los mató eran más pecadores que todos los hombres que moran en Jerusalén? Yo les digo, no, porque todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. O sea, Él siempre está llamándonos al arrepentimiento. O sea, es más que claro, es... Por eso no crean cuando les digan que el Evangelio es pecar y que el Señor lo perdona todo. Lamentablemente, ese es un evangelio erróneo y falso de Satanás. Y muchos han caído en esa mentira. No tenemos que seguir pecando, tenemos que organizar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser organizada, porque Jesús lo dijo en este versículo 13, y dijo que ellos, y dijo que los que murieron ahí eran pecadores, pero no porque eran pecadores extremadamente pecadores, que habían llegado al máximo, al tope del pecado, que cometían los pecados más grandes. Por eso se le cayó esa torre encima de la torre de Siloé. Jesucristo le dijo, ellos no eran más pecadores que ustedes. Ajá, que ustedes. Si ustedes le dijo, no se arrepienten de sus pecados, van a morir igual que ellos. Igual va a pasar. Igual va a pasar. Y eso es para todos nosotros que cometemos pecados deliberadamente. No, quizás no se nos va a caer la torre de Siloé encima, porque ya se cayó. Pero pueden venir unas cosas gravísimas, y aparte de eso, cuando muera nunca vas a heredar un cielo, sino que vas a heredar un infierno por la dureza del corazón. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo resucitado, y por lo tanto nos guiamos lo que dice Jesucristo.
lo mismo que antes pasó en muchos casos, como los de Coré, que también fueron tragados por la tierra, creo que en el Génesis o el Éxodo lo dice, lo mismo en el diluvio, que murió un montón de gente ahogada, porque el Señor se hastió de su pecado, lo mismo en un montón de cuestiones que han pasado en la Escritura. Y bueno, y alguien tiene que predicar el Evangelio. Y alguien tiene que decirle a la gente que la gente tiene que arrepentirse de todo corazón, de todo su pecado. No del corazón que nosotros tenemos, ese corazón, bueno, ya algunos no tienen ese corazón. Nosotros creemos que tenemos el corazón más limpio ahora que hemos aceptado a Cristo y no estamos viviendo en el pecado, porque nosotros no tenemos el corazón lleno de un montón de herramientas para pecar. Ahora los que estamos limpios. Antes sí. Y hemos experimentado que en cualquier momento nos iba a llegar la muerte. Algunos cristianos también somos hijos desobedientes. Y hemos experimentado la desobediencia. Y la desobediencia sabemos que nos trae muchísimos problemas. Y entonces volvimos de vuelta al redil y andamos bien. Yo tengo más de 30 años en el Evangelio. Vos también tenés tus 30 años. Sí, gracias a Dios. Gracias al Señor. Y sabemos que hemos visto muchas cosas en la gente también que se equivoca y les va mal. Les va mal, que quieren seguir con su dureza, o jóvenes que han andado, jóvenes que andan en la maldad y mirá acá lo que pasó con las cosas, las cosas que pasan, que uno está, el engaño de Tamar a Judá, reyes que gobernaban en Edom, la descendencia de Saúl. Yo quería buscar... ¿Los hijos de Coré? Sí, los hijos de Coré, pero no me acuerdo dónde estaban, pero igual. ¿Cómo el Señor castiga? ¿Cómo el Señor dice, el Señor no es malo, es que a veces el Señor tiene que pararle ¿cómo se dice? Parar la velocidad de las personas cuando están embalados en el pecado, que van a todo ritmo, ¿no? Y entonces, o frenar, o qué. Entonces dice, él, ¿cómo acá pasó algo? Que el pueblo ya, desde antes, cuando el pueblo andaba con Moisés, acá vamos a leer, Jacob aconseja a Moisés a delegar responsabilidades. Acá estamos leyendo la victoria de Israel sobre Amalek, los codornices y el maná. Estamos leyendo la vida de Moisés, inconformidad de los hijos de Israel, ¿ves? Estaban inconformes, cántico de Moisés por liberación, las aguas se convierten en aguas dulces, el faraón persigue a sus hijos. Vamos a dar el ejemplo de Moisés rapidito, y acá vamos a ver cómo Moisés después trae los 10 mandamientos y después de los 10 mandamientos el pueblo tiene miedo ante la voz de Yahvé, dice, todo el pueblo se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Al ver el pueblo esto sintió miedo y se mantuvo alejado, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Quiere decir que el Padre Eterno da respeto. Y dijeron a Moisés, habla tú, dice, con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Entonces dijo Moisés al pueblo, no tengan miedo, porque Dios vino para ponerlos a prueba. ¿Cómo es que el Señor dice los pone a prueba al Dios?
a fin de que su temor permanezca delante de ustedes y para que no pequen. ¿Cómo es que en ese tiempo, en el Génesis, el Señor dice para que no pequen? ¿Es el Dios el mismo de hacer hoy por los siglos de los siglos? Amén. ¿Qué es un pecado? El pecado no es la avaricia de los gobernantes del mundo, la falta de amor por el prójimo, y todo eso es pecado también. Y el pueblo se mantuvo a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la oscuridad. A la densa oscuridad. Moisés se acercaba a la densa oscuridad donde Dios se encontraba. O sea, no era la densa oscuridad, él se iba más arriba de la montaña. Ahí no se ve nada, abajo sí porque estaban iluminados. Entonces dijo Yahvé a Moisés, así dirás a casa de Israel, ustedes vieron que les hablé desde el cielo, dice, no se harán dioses de oro ni dioses de plata aparte de mí, no los harán para ustedes. Ningún tipo de Dios de plata ni nada. No existe para Dios. Soyapa. No. Ni nada. Ni un árbol, ni nada tenés que hacer. Especifica ahí. Ahí le dice que no te hagas nada, ni por más que vos creas que tienes un alambre ahí con un ojito y no, nada. No hagas nada, por más que te digan que es inofensivo, nada, dice. Acá lo especifica bien. Por eso el cristiano verdadero tiene que leer bien lo que al Señor no le gusta. No se harán dioses de oro ni de plata ni aparte de mí, ni lo harán para ustedes. Harás un altar de tierra para mí, a fin de que sacrifiques sobre él tus holocaustos y tus ofrendas, tus ovejas y tus toros en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso dice que cualquier lugar donde se recuerde el nombre, donde hablen del nombre de Yahvé, donde hablen del Señor, te bendeciré. Mira lo que dice. Los que predicamos la palabra tenemos bendición. La buena palabra también. En ese momento se sacrificaban animales y muchas veces esos animales también se podían comer. En el principio el Señor le dijo que podían comer animales y también semillas y plantas. Qué rico, porque podían comer, sacrificaban, y eso estaba bendecido por el Señor. Y si me harás un altar de piedra, y no lo construirás con piedra tallada, pues si alzas alguna herramienta sobre él, lo profanarás. No quería que lo talle, que le hagan nada, solamente la piedra así sencilla, sin nada, sin ningún dibujo. No subirás a mi altar por escalones para que no sea descubierta tu desnudez sobre él. Claro, dice que no quería que se le vean a través del vestido, que se le vean las partes a Moisés, ¿no? Que no se le vea, porque como que el Señor no quiere, y tampoco quiere que andemos, acá también dice que no andemos mostrando nuestra desnudez. Sí. Por eso Él le hizo piel a mi vestido de piel al hombre y a la mujer cuando también. Entonces, cuando se descubrieron también, en el huerto. Ese es un pecado también, andar mostrándose desnudo, porque acá el Señor muestra y hay que dejarlo, y no hay que caer en ese ahora tan fácil con todo lo que pasa ahí en internet, qué sé yo. Y las personas que no están casadas también pueden caer en ese pecado, y eso uno dice, los cristianos tienen que estar casados. Y los casados también pueden caer. Entonces, ya ahí notamos otro pecado más, ¿no? Sí. Ok, dice, y no subirás a mi altar por escalones para que no sea descubierta tu desnudez sobre él. Por lo tanto, ahí ya hay otra cosa. Y entonces acá después le manda a Reyes relativa a los esclavos hebreos. ¿Cuánta cosa el Señor marcó para que el ser humano tiene que hacerla? Después Levítico también, ¿no? Deuteronomio vino después, todo eso, los jueces, Josué, todo eso
se empezaron a hacer leyes para que el ser humano no las infrinja, y si también las infringía tenían derecho penal o legal. En ese tiempo había jueces, y hasta el día de hoy se utilizan muchas leyes que se escribieron en la escritura en el mundo, pero no dice. ¿Cómo puede decir que dice que ahora hay un nuevo pacto y que el pacto de Jesucristo es que nosotros podemos pecar todo lo que queramos y Jesucristo nos perdona? Los que algunos enseñan. Dice, como la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, tú puedes volver a pecar y pecar y pecar y mantenerte en ese pecado que no pasa nada. El engaño de una doctrina satánica mal. Porque acá en este Moisés dice, a Moisés se le dijo que el pueblo dejara de pecar. ¿Sí? Lo que dijimos, ¿no? Sí. Y en el 13 que volvemos a leer acá, eso pasaron muchísimos años, desde Moisés hasta Jesucristo, y en el 13 le vuelve a decir Jesús, dice que la gente tiene que estar en el arrepentimiento, que la gente tiene que arrepentirse de los pecados. Dice en el 13, capítulo 13 de Lucas, dice, ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos, por eso les ocurrió así? Se le cayó una torre de Siloé y mató a 18, es lo que dice la escritura, Sí. y la gente los miraba y decían, estos son súper pecadores, por eso le cayó esa maldición en la cabeza y en el cuerpo y los mató. Y entonces Jesús le dijo, ¿ustedes piensan que ellos eran pecadores extremos y por eso se les cayó esa torre? Entonces Jesús le dice que tengan cuidado, porque ustedes son tal pecadores como ellos son pecadores. Dice, no, más bien les digo que también todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. Ellos querían continuar pecando porque sus pecados decían que eran leves. Ellos acusaron a esos galileos, decían que estaban cargados de pecados y pecados horribles, pero ellos también tenían pecados que parecía que los pecados de ellos no lo tomaban como horribles, pero eran horribles. Y Jesús le dice, a ustedes también les va a pasar lo mismo si continúan en el pecado. Si no se arrepienten. ¿O piensan que aquellos 18 a quienes Cush cayó encima la torre de Siloé y los mató eran más pecadores que todos los hombres que moran en Jerusalén? Claro, decía que el pecado era grandísimo. Eran los más pecadores de todos. Por eso se les cayó la torre. Algunos pensaban, y Jesús le dijo, de ninguna manera, ustedes también son pecadores, y si ustedes continúan en el pecado y no se arrepienten. Por eso Jesús manda hoy a que te arrepientas de los pecados y lo aceptes y te renueves y no andes en el pecado y busca la manera de no andar en pecado. Si eres una persona que te gustan las mujeres o si eres una persona que te gusta andar con un hombre y con otro, arrepiéntete, cásate, y si tú estás con Cristo, acéptalo y te buscas un cristiano y te puedes casar mientras que los dos estén en Cristo, ¿sí o no? Sí. Leyendo la escritura y agradando a Dios. Ahora, no se puede casar un cristiano con un impío. Nunca lo hagas. Jesús manda que se casen. Jesús mandó y el Dios eterno mandó a que tú te cases una persona cristiana, seguidora de la palabra, no idólatra, no creedora de imágenes. Esos no son cristianos los que andan creyendo en imágenes y creyendo en dioses de estatuas y demás. Eso es todo un rito pagano que viene de la antigua Babilonia. Esa iglesia grande viene de la antigua Babilonia. No es cristiana verdadera. Los cristianos verdaderos, Aunque diga Dios, aunque hable de la Biblia, aunque diga no son, la palabra, no son porque inculcan costumbres idólatras. de ellos. Idólatras. Los verdaderos cristianos aman a Jesucristo, aman la Escritura, creen en el Espíritu Santo
y no andan idolatrando ninguna clase de imagen y tampoco andan festejando ninguna fiesta pagana. Cualquier cristiano, a veces los cristianos también, los que quieren seguir a Jesús, le han inculcado cosas que ellos ni siquiera saben, pero tienen toda la voluntad de seguir el camino. Ok, dejen las fiestas paganas y asesórense en bien qué uno festeja, y la verdad tiene que estar limpio y no festejar ritos paganos que que le han inculcado esas iglesias que son antiguas, herejías destructivas. Ok, y dice, o piensa que todos aquellos... Bueno, vamos a terminar acá porque acá lo que estamos leyendo es estábamos terminando de leer el capítulo 13, que había unos galileos que murieron porque habían pecado y estaban muy en pecado, y se le cayó la torre de Siloé, y había otros que lo estaban mirando y decían, no, estos son muy pecadores, por eso se le cayó la torre encima, pero los que estaban mirando eran súper pecadores también. Y Jesús le dijo, no se equivoquen, le dice, ustedes también, si continúan en el pecado, van a morir de la misma manera que murieron estos galileos. Por esa razón, nosotros, los seres humanos, para llegar al cielo, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entrar por la puerta estrecha a la vida. Y acá Jesús dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. ¿Qué quiere decir esto? Que a Jesús no le agrada el hombre que peca. Porque Jesús, si vos lo ves entrar a Jesús y lo ves siempre con un pecador y anda para todos lados con ese pecador y lo hace hablar ese pecador y predicar el evangelio, esa persona que anda en males, la gente pensaría muy mal y tiene razón. Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, para tener comunión con Jesucristo y para entrar por la puerta estrecha tenemos que abandonar el pecado. No podemos continuar en el pecado y en la maldad, así como si nada. O sea, la gente quiere vivir igual como lo vive el mundo, como vive la gente pecando, y quiere que piensa que el Señor es bueno y que le regala todo así nomás. Y no es así. Hay que esforzarse por mantener una vida correcta, y no es que vos vas a ser un fariseo, un hipócrita. No, puede estar vestido como quiera, pero sí ser respetuoso con la familia, con tus hijos, con tu familia, ¿sí o no? Amén. Haciendo las cosas bien, no ser un hombre libertino que hace lo que quiere y que se mueve porque lo único que tiene los sentimientos puestos en el medio del cuerpo, en sus miembros. O sea, en vez de pensar con la cabeza, piensa con los deseos carnales, y no es así. El Señor no nos enseña así. No nos enseña a ser manipulado por nuestro cuerpo, nuestros deseos, y nuestras pasiones. Entonces, le tenemos que hacer caso al Espíritu Santo. Por lo tanto, acá le dice que estos fariseos, esta gente de Galilea, se les cayó la torre de Siloé encima a los galileos, a unos galileos. Por lo tanto, hay problemas si andamos en el pecado. Se nos puede caer una torre terriblemente. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos al pecado. Amén. Y acá también, en esta parte, nosotros no andamos en pecado. Yo no ando en pecado deliberadamente, no ando en pecado. No ando en pecado, gracias al Señor. Y gracias a una decisión. Sí, claro que uno tiene tentación y a veces uno peca, pero no es la libertad, yo no tengo libertad con el pecado. Y acá también en esta parte dice la puerta estrecha, y en esta parte hay hermanos que son falsos. No van a entrar. Apártense de mí, hacedores de falsedad. Es totalmente tajante. No podemos tener doble cara. Tenemos que ser personas sinceras, honestas, para poder heredar con Cristo y hasta el final ser personas de bien, amadores de Jesucristo
y llevando y estudiando la Escritura y llevándole a otro necesitado la Escritura, porque hoy estamos muy necesitados día a día todo el mundo de Dios. En el nombre de Jesús, amén.